vuelvo a agradecer a Wingu y a gente de Colección y Fiverr que hacen posible este tipo de encuentros, y la verdad que me parece muy interesante poder unirnos más allá de las distancias que tenemos físicas entre todos y muchas veces desde lo que hacemos también. Y nada, y poder un poco compartir experiencias para que nos sirvan a todos para seguir aprendiendo y mejorando en el laburo que hacemos. Yo también aprendo mucho siempre de este tipo de charlas, así que mi idea no es ponerme en el lugar de trasladar conocimiento, sino fundamentalmente construirlo entre todos, y me parece que eso es lo que más nos sirve. Un poco la charla que vamos a tener hoy es replicar lo que hicimos en el NGO Day, que me parece que tuvo una linda aceptación, y por eso también queremos trasladarlo hoy a gente que no pudo estar quizás con nosotros acá en Buenos Aires, pero que ojalá lo pueda disfrutar hoy. Eh, la idea era centrarnos un poco en esto de Twitter. Hoy todos vivimos en el mundo, este mundo de la postmodernidad, si se quiere, donde la tecnología está siendo parte cada vez más de nuestra vida y de nuestra acción en diferentes lugares, y esto no se aleja del mundo del tercer sector. Muy por el contrario, creo que es además una herramienta que tenemos que aprovechar, y que tienen que aprovechar aquellos que tienen acciones solidarias o acciones que tienen que ver con la ayuda y la colaboración en términos sociales. Así que un poco lo que vamos a ver hoy tiene que ver fundamentalmente con tres partes. Primero vamos a hablar un poco del contexto de la comunicación, de cómo pensar y cómo plantear la comunicación en el mundo que nos toca hoy vivir. Es raro quizás hablar de postmodernidad, pero es un poco el contexto que vamos a definir. Después vamos a entrar en profundidad un poco en algunas cuestiones de Twitter, primero para ver qué es lo que no hay que hacer, para un poco después tratar de con eso definir qué es lo que sí hay que hacer, y después vamos a ver, si llegamos con el tiempo, vamos a ver cómo estamos, y si no, igual después van a poder ver la presentación, que la van a tener a disposición, con algunas herramientas que para mí las utilizo casi diariamente en mi gestión de trabajo y profesional de este tipo de cosas. Y me parece interesante que ustedes también puedan tener acceso a ellas para poder también aprovecharlas. Así que avanzando un poquito, lo primero es empezar a definir un poco qué es el contexto, cuál es el contexto en el cual nos movemos y sobre el cual vamos a trabajar y sobre el cual nosotros nos vamos a desarrollar las acciones de comunicación. Fundamentalmente, esto siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la comunicación. Y el contexto yo siempre trato de definirlo, o me propongo definirlo a través de tres vectores fundamentales que tienen que ver con un contexto que yo defino de complejidad, o que me interesa definir de complejidad, y de complejidad fundamentalmente por el cruce y la velocidad, perdón, por el cruce de tres vectores que uno tiene que ver con la velocidad. Hoy en día, y esto lo ven ustedes y lo vemos nosotros en las acciones que llevamos adelante en los diferentes lugares, hay tres cuestiones fundamentales que hacen que vivamos en un contexto de complejidad. El primero de ellos es la velocidad. Hoy los procesos son cada vez más rápidos, hoy el acceso a la información, que es el segundo vector, es cada vez más rápido y más cercano, y el acceso y entrada, las barreras de entrada y de salida de actores en los procesos son cada vez más rápidos. Entonces, vamos a definir un contexto de complejidad social, si se quiere, a través de la velocidad, a través de los actores de entrada y que entran y salen de los mercados o de los procesos, y a través del acceso a la información, que de alguna forma es el punto que define, si se quiere, este paradigma social en el que estamos viviendo. Digo, si se quiere, hablábamos hace unos 150 años de una sociedad industrial donde los bienes eran el punto de intercambio principal y eran el marco de referencia del mundo y de las interacciones entre las personas. En el mundo de la sociedad postindustrial, que fue el siglo pasado, si se quiere, los servicios pasaron a ser el eje fundamental en la interacción entre las personas, y hoy de alguna forma estamos entrando en este paradigma de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, como la define quizás Manuel Castells o diferentes autores, donde justamente el gran tema es
cómo convertimos toda esta información, todo este flujo de información que tenemos alrededor nuestro en conocimiento a través de agregarle valor, que es un poco lo que vamos a ir pensando y planteando en esta charla. Digo, lo primero que me parece interesante es pensar en cuál es el rol de la palabra. Digo, nosotros tenemos que empezar a resignificar de alguna forma el rol de la palabra como nuestra herramienta fundamental para lograr el convencimiento sobre las personas y para lograr la persuasión necesaria para poder trasladar nuestras iniciativas y nuestras ideas a la sociedad, a nuestros públicos, a nuestras audiencias. Así que desde ese lugar me parece interesante también hacer un pequeño recorrido, aunque sea sobre cómo la palabra se ha ido trasladando a través de diferentes formatos, ¿no? Si se quiere, nosotros vamos a partir de entender a la palabra como una herramienta de transformación, partiendo de la plaza pública, de lo que fue la primera, el ágora, ¿no? El lugar de intercambio dentro de la Acrópolis en la Grecia antigua, donde justamente nace el concepto de la retórica, que es lo que nosotros nos permitía construir argumentos a través de las palabras para con eso poder convencer a las personas para avanzar en lo que eran los primeros sistemas democráticos, que obviamente no eran democracias perfectas ni universales, pero sí eran los primeros esbozos de gestión y de gobierno y de poder a través de las personas, y es un poco lo que nosotros vamos a seguir replicando en este momento. Digo, de ahí vamos a tener que pegar un salto temporal muy grande para llegar hasta la palabra a través de digo, ahí teníamos la palabra dentro de plataformas orales, es decir, a través de la oralidad. Digo, vamos a pegar un salto grande, como decíamos, hasta llegar a la palabra escrita. Digo, obviamente Gutenberg y el rol de los tipos móviles y de la imprenta tiene mucho que ver con el acceso a la palabra de forma escrita y cómo eso pasó a ser una herramienta de convencimiento. Siempre destaco en ese sentido dos hechos fundamentales. Uno tiene que ver con el primer manual, si se quiere, de comunicación política o de consultoría política, que es El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Una redacción que tiene que ver y que plantea justamente cómo se tiene que aprovechar y utilizar la palabra para gestionar y para manejar poder, y para eso que nos sirva a nosotros para convencer o generar consensos de alguna forma dentro de la sociedad. Y me parece también interesante pensar en lo que fueron los panfletos de Lutero. Digo, Lutero, que plantea la reforma de la Iglesia, que termina generando una gran crisis y revolución de alguna forma en toda Europa central en ese momento, y llega hasta la reforma anglicana en Inglaterra. Digo, de alguna forma la palabra a través de soportes escritos, a través de soportes de papel, como una forma de convencimiento, como una forma de trasladar ideas y como una forma fundamentalmente de generar influencia sobre la sociedad para pensar un poco cómo nosotros podemos cambiar las cosas, ¿no? Digo, desde ahí de nuevo tenemos que pegar un salto en el tiempo para acercarnos a un nuevo formato. Este nuevo formato tiene que ver con la radio. Digo, recién a principios del siglo pasado, del siglo XX, la palabra pasa de nuevo del formato papel a la oralidad. La radio nos agrega un nuevo sentido en la forma en la cual nosotros pasamos a tener contacto con los procesos dialécticos, y volvemos de solamente leer a empezar a escuchar de nuevo. Hay una película que me parece muy interesante, que siempre la recomiendo en este caso, que es El discurso del rey, que trata justamente sobre el desafío que tiene un rey que tiene un problema de que es tartamudo, sobre cómo enfrentarse a su propia ciudadanía a través de esta barrera que él tenía física y psicológica, sobre cómo lidiar con su voz, y cómo eso pasa a ser una barrera necesaria que él tiene que pasar para poder comunicarse con su pueblo, ¿no? Me parece muy interesante para pensar. Y de ahí de nuevo pegamos un salto hacia lo audiovisual, hacia el momento en que la imagen se empieza a conectar con el sonido, que obviamente está asociado con la aparición de la televisión. Y hay un caso ahí desde el punto de vista
de la comunicación política que es muy interesante, que es el primer discurso, perdón, el primer debate que dentro de la política estadounidense, entre una campaña presidencial que se hace entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, los dos candidatos presidenciales, donde un dato que no es menor y que es muy interesante, que justamente aquellos que lo escucharon el debate por radio lo daban por ganador a Nixon, pero aquellos que lo vieron por televisión lo daban por ganador a Kennedy. Digo, esto habla justamente del impacto de lo audiovisual y de la imagen respecto de la percepción que tienen las personas sobre las mismas palabras, ¿no? Digo, los discursos y los intercambios eran los mismos, pero aquellos que veían a los actores, o a los actores no, a los políticos en este caso, interactuando, lo recepcionaban de una forma distinta que aquellos que simplemente lo escuchaban. Digo, eso de alguna forma nos define el punto con el cual nosotros llegamos a este mundo actual, este mundo que recién definíamos como post-postmoderno, y que a mí me gusta hablar siempre del mundo de la convergencia, ¿no? Hay un autor muy interesante que es Henry Jenkins, que habla de la cultura de la convergencia, y me parece muy interesante para pensarlo desde ese punto de vista. Henry Jenkins tiene 3 libros muy interesantes. El segundo de ellos habla del rol de los fans y de los bloggers y de los videojuegos en la conformación de los nuevos paradigmas culturales. Y el tercero de ellos, que es la cultura de la convergencia justamente, habla de cómo hoy, a través de estas nuevas plataformas tecnológicas, de alguna forma, que nos sirven a nosotros para consumir contenidos, no solamente son plataformas y son medios, y de ahí podemos tomar un poco lo que decía el gran gurú de la comunicación del siglo XX, que es Marshall McLuhan, ¿no? Digo, los medios son extensiones del cuerpo. Digo, él tiene dos frases muy importantes. Una de ellas es que el medio es el mensaje, pero la que a mí siempre me parece más interesante es que los medios se convierten en extensiones propias del ser. Y justamente este tipo de nuevos medios y estas herramientas, como las que vamos a hablar hoy fundamentalmente, pasan a ser extensiones del ser en términos personales y del ser en términos organizacionales, ¿no? Cuando nosotros entramos, y un poco vamos a profundizar sobre esto en un rato, cuando nosotros entramos a jugar en el mundo de las redes sociales, empezamos a extender nuestro ser en el marco de la interacción, y me parece muy interesante pensarlo desde ese lugar. Entonces decíamos que el mundo de la convergencia también, digo, no es todo color de rosa, no es todo para festejar. Hay muchas crisis que se generan con esto, como todo cambio de paradigma, que es lo que estamos planteando, genera también para muchas profesiones y para muchos ámbitos de la sociedad una cierta crisis de cómo ingresamos a este mundo, ¿no? Cómo empezamos a jugar con estas nuevas reglas y cómo interactuamos sin quedarnos afuera. Hay un autor acá argentino, un filósofo que es docente de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es Alejandro Pisitelli, que habla de lo que es la crisis de las 4P, lo que él define como la crisis de las 4P, que es de alguna forma un recorte sobre este nuevo paradigma, y que habla cómo el ingreso de la tecnología y de estas tecnologías de la información y la comunicación en términos interactivos afectan directamente por lo menos a 4 profesiones, y él las acomoda además para que las 4 empiecen con P para sostener este argumento, y habla del rol de los profesores. Digo, todos aquellos que hemos pasado por aula, ya sea de un lado o del otro, vemos que claramente el impacto de la tecnología sobre el proceso áulico, sobre el proceso de generación de conocimiento y de aprehensión del conocimiento de parte de los estudiantes, es completamente afectado por los procesos digitales, es completamente afectado por Wikipedia, es completamente afectado por el uso de los teléfonos y de las tablets en el proceso de aprendizaje. Digo, ahí hay un primer punto de quiebre. Vemos también que los periodistas, digo, el rol del periodismo se tiene que resignificar desde el momento que antes eran los únicos que podían generar información, o los que tenían de alguna forma los monopolios del traslado de la información desde ciertos sectores hacia la sociedad, y eso hoy empieza a ser discutido y empieza a entrar en jaque en el momento que todos nosotros podemos generar
plataformas de información y de traslado de información desde las redes sociales o de diferentes espacios. Y hay otras dos profesiones que de alguna forma se asocian directamente con lo que nos interesa más a nosotros. Una de ellas es la política, y obviamente la política y en términos de la representación social entra en jaque en el momento que todos nosotros podemos tener voz y que todos nosotros podemos interactuar y que esto achica las distancias entre los representantes y los representados. Y la otra es el mundo de la publicidad, ¿no? Hoy hace poco leía que Google hoy en Estados Unidos factura más en términos publicitarios que todos los diarios, es decir, toda la industria gráfica de ese país, ¿no? Digo, eso ya de alguna forma nos hace ver directamente que hay un cambio en el paradigma, hay un cambio sobre cómo se reparte la publicidad, la torta publicitaria, como se dice, y cómo nosotros también tenemos que interpretar eso como una señal sobre cómo nosotros mismos accionamos y publicitamos nuestras propias actividades. Entonces, de alguna forma esto, vamos a otro autor ahora, un concepto muy interesante que plantea Alvin Toffler, que es el concepto del prosumidor. ¿No? Digo, nosotros hoy en este contexto que decíamos de complejidad, en este contexto donde las tecnologías de la información y la comunicación son un punto trascendental en los procesos de comunicación y fundamentalmente de comunicación interactiva, nosotros dejamos de tener un rol pasivo respecto de los contenidos, dejamos de tener un rol pasivo de solamente consumir aquello que un pequeño grupo de actores, y acá casi que nos ponemos marxistas, digo, hoy se democratizan de alguna forma las herramientas de producción de contenidos, de producción de información y de producción de conocimiento, y nosotros, como decíamos, dejamos de tener un rol pasivo, dejamos de ser solamente consumidores y pasamos a ser prosumidores, digo, nosotros producimos y consumimos a la vez. Digo, y esto ahora lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de Twitter, pero pensemos en la mayoría de las herramientas que nosotros utilizamos diariamente, sea Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter mismo, digo, son estructuras de programación en la cual el contenido lo generamos nosotros. Digo, nosotros somos el contenido, nosotros nuestras propias contactos y redes de usuarios con los cuales nos vinculamos, somos el contenido que vamos consumiendo en estas plataformas. Digo, Facebook es un esqueleto. Si nosotros no estamos adentro subiendo fotos, comentando, haciendo me gusta, sería una estructura de programación vacía. Digo, nosotros no solamente consumimos, sino que pasamos a ser consumidos de alguna forma en términos de contenido y productores de contenido, lo cual nos da también un rol de poder distinto, si se quiere, en el mundo en el cual vivimos. Desde este lugar me parece interesante, hay un español que es muy interesante y que habla de esto que se llama David de Ugarte, ahí tiene uno de los libros, él escribió una trilogía, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en un proyecto hace algunos años para su consultora, que es una cooperativa en realidad, que es la Sociedad de las Indias. Y él tiene un libro que es bastante recomendable, que se llama El poder de las redes, que el subtítulo del libro es Manual de Ciberactivismo, ¿no? Él en ese libro explica de alguna forma cómo se puede empoderar a las personas a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Él fue un actor relevante en lo que fue el hecho del 15M, lo que pasó posterior a la explosión de la estación de Atocha en el año 2004 en España, y cómo justamente el uso de celulares, digo que era lo que había a mano en ese momento en términos tecnológicos, podía generar un impacto social en lo que fue en ese momento la elección presidencial de España, y lo cuenta muy detalladamente en este libro, que me parece muy recomendable para todos los que les interese justamente esto de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en términos sociales. Y hay una frase que siempre rescato de ese libro, que es que la capacidad para transmitir es la capacidad para unir voluntades, para convocar, para actuar. Digo, si nosotros tenemos claro cuáles son nuestras herramientas discursivas y nuestros recursos que vamos a aplicar para comunicar, vamos a poder fundamentalmente lograr actuar, lograr convocar, lograr unir voluntades, que sin lugar a dudas es lo que la mayoría de los que estamos acá
pretendemos hacer a través de nuestras acciones. En ese libro también está este gráfico que un poco nos habla de la topología de las redes. Digo, cuando hoy se habla de redes sociales hay diferentes conceptos que se empiezan a cruzar. Digo, la mayoría de nosotros o de ustedes, si se quiere, piensa, cuando se dice red social, piensan en Facebook nada más, pero hay algo mucho más complejo que está detrás de todo esto. Digo, una red social, que ahora vamos a entrar un poco en eso, pero antes quiero centrarme un poco en esto de la topología de redes. Hay diferentes tipos de redes, ¿no? Y nosotros siempre acá vamos a hablar de redes, y hay tres tipos de redes fundamentales. Uno es la red centralizada, donde un nodo, como ven a la izquierda, es el que nuclea todas las interacciones. Cada uno de los puntos lo vamos a llamar nodos, y cada uno de esos puntos es una persona o una organización. Entonces tenemos una red centralizada, que de alguna forma un nodo central es el que unifica todas las relaciones que existen entre los miembros de esa red. Y si nosotros sacáramos ese nodo del medio, no tendríamos una red, sino que tendríamos puntos sueltos en un plano, ¿no? Tendríamos puntos distribuidos de una forma en un plano que dejaría de ser una red y pasarían a ser individuos. Tenemos en el medio una red descentralizada, que de alguna forma son las redes naturales, las que se dan en el mundo social, las que se dan en la naturaleza, donde hay diferentes nodos que lo que hacen es nuclear relaciones, pero de alguna forma esto nos permite a nosotros vincularnos y generar y construir el concepto de red social, sobre el cual ahora vamos a avanzar. Y tenemos a la derecha una red distribuida, que es de alguna forma la utopía de la horizontalidad pura, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo está pensado y cómo está desarrollado el concepto de Internet. Digo, Internet funciona en términos de ingeniería como una red distribuida. Si se cae un nodo, todos los de alrededor salen o cumplen el rol que existe para que la red siga funcionando de alguna forma. Digo, esto está también en el libro este que mencionaba de David, y me parece interesante además cuando nos ponemos a mirar este gráfico, y por eso siempre lo utilizo en mis presentaciones, y tiene que ver con este concepto de red social. De una red social es un conjunto de personas y organizaciones y las relaciones que las unen. Digo, no es solamente las personas, no es solamente las organizaciones, sino fundamentalmente las relaciones lo que hacen a nosotros poder pensar o interpretar una red social. Y si lo miran con atención a este gráfico, más allá de que las relaciones son distintas, los puntos están puestos en el mismo lugar, en los tres modelos. Con lo cual nosotros vemos de una forma distinta y analizamos e interpretamos de una forma distinta algo que en realidad, si lo pensáramos solamente desde el punto de vista de las personas o de los nodos que conforman la red, sería lo mismo. Digo, los puntos están puestos en el mismo lugar y son la misma cantidad, pero analizándolo según la forma que le dan, las relaciones que tienen, nos parecen cosas completamente distintas. Entonces ahí avanzamos hacia la idea esta de las redes sociales, y siempre trato de mostrar este gráfico, que no es una construcción, perdón, que es justamente una construcción en función de mis contactos de Facebook. Digo, eso que ustedes ven ahí son mis amigos de Facebook. Esto hoy Facebook ya no permite más que se pueda construir, pero antes lo podíamos hacer. Y justamente cada uno de los puntos que ustedes ven ahí es una persona, y cada una de las líneas que ven es una relación, un vínculo que hay. Y justamente me parece interesante empezar a ver esto y a pensar esto, porque nosotros vamos, a medida que podamos analizar y pensar en las redes sociales de esta forma, nos va a permitir mapear y nos va a permitir entender además que nosotros estamos interactuando con diferentes personas en diferentes niveles, y que esas personas además interactúan entre sí. Y ahora vamos a entrar un poco a pensar que en realidad cuando nosotros construimos una red social, es decir, cuando nosotros empezamos a vincularnos con personas a través de estas herramientas sociales, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, lo que nosotros estamos empezando a hacer es fundamentalmente construir una audiencia. Bien, nosotros con nuestra red social lo que hacemos es conformar una audiencia. Nosotros fundamentalmente
lo que hacemos es, a través de las diferentes formas de fidelización que nos permiten las redes sociales, en Facebook son amigos o me gusta, en Twitter son followers, en un blog serán suscriptores, en YouTube serán suscriptores. Y lo que nosotros hacemos es conformar de alguna forma una audiencia, un público fidelizado. Si es para nuestro perfil personal, será para lo que nosotros publicamos, y si es para el de nuestra organización, será para lo que nuestra organización quiera decir. Bien. Entonces me parece interesante pensar en esto. Digo, nosotros cuando vamos construyendo perfiles en nuestras redes sociales, y ahora vamos a entrar un poco más en profundidad sobre eso, empezamos a definir un público y una audiencia, ¿no? Entonces acá vuelvo a algo que me había pasado por arriba. Nosotros tenemos que, y deberíamos tener un planteamiento estratégico cuando empezamos a pensar estas cosas, de que dentro de esa audiencia nosotros vamos a encontrar diferentes segmentos, ¿no? Vuelvo para atrás de nuevo. Si me deja acá. A ver, ahí está. Como ustedes pueden ver, digo, cuando yo mapeo una red social, vamos a ver que hay diferentes segmentos. Digo, particularmente toda esa mancha que ven a la izquierda de alguna forma de la pantalla tiene que ver con con un segmento endogámico, con un segmento dentro de mi red social que se conoce y se conecta mucho entre sí. Bien, si yo pretendiera hablarle a ese público, simplemente con hablarle a los nodos que están más al centro, lograría llegarle a todos. Bien, pero si yo quiero hablarle a los públicos que están más a los extremos, tengo que empezar a avanzar y a detectar de alguna forma quiénes son estos líderes emergentes, ¿no? Nosotros cuando comunicamos, hay una de las cuestiones básicas que tenemos que tener en claro siempre, es que nosotros no podemos hablarle a todo el mundo, nosotros no podemos hablarle a todos, nosotros tenemos que saber que siempre le vamos a hablar a diferentes segmentos de la sociedad. Bien, y me parece interesante pensar y buscar y detectar de alguna forma dentro de esos segmentos quiénes son los líderes emergentes, quiénes son las personas que tienen mayores niveles de influencia y quiénes son las personas que de alguna forma su mensaje o su forma de comunicar tiene mayor impacto sobre los segmentos que a nosotros nos interesa llegar, que a nosotros nos parece necesario desde el punto de vista de los fines organizacionales de nuestra organización, o desde el punto de vista de cuál es la campaña que nosotros tengamos en marcha en ese momento, o cuál es el objetivo que nos planteemos como ya sea campaña de recaudación de fondos o de posicionamiento de un tema o de lo que estemos trabajando en ese momento. Así que nada, me parece siempre interesante, y ahora vuelvo a lo que decía recién, pensar en que nosotros, nuestra red social es nuestra audiencia. Bien, eso es un punto importante que me parece interesante que ustedes se lleven. Nuestra red social es nuestra audiencia, y lo que nosotros tenemos que lograr de alguna forma es lograr tener audiencias activas. Bien, que dejen de ser un público, perdón, que dejen de ser que dejen de tener un rol pasivo para con lo que nosotros comunicamos, y que empiecen a tener un rol activo en ese sentido, y que a nosotros nos sirva para poder trasladar nuestro mensaje y trasladar nuestras convocatorias a la mayor cantidad de gente. Y esto lo vamos a hacer fundamentalmente a través de nuestra identidad digital, ¿no? Y ahora entramos a pensar más en profundidad sobre, quizás de alguna forma lo que veníamos haciendo hasta ahora es definir un poco este contexto, definir un poco ideas y conceptos que a nosotros nos van a servir para pensar cómo aprovechar bien el uso de las herramientas digitales, que es un poco el eje de lo que queríamos charlar hoy, más allá que ya nos hemos pasado más de la mitad del tiempo hablando del contexto, pero me parecía interesante profundizar en algunos de estos conceptos. Y entremos ahora sí, si se quiere, en más lo que tiene que ver con el mundo de lo digital, más lo que tiene que ver con las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Nosotros cuando entramos a jugar en el mundo de las redes sociales, lo que hacemos es conformar una identidad digital, ¿no? Y como decíamos recién en el marco de lo que dice McLuhan, estos medios pasan a ser extensiones de nuestro ser, ¿no? Y por eso me gusta siempre utilizar este gráfico de David Hermano, que habla de cómo nosotros en realidad construimos un ecosistema o un sistema de satélites alrededor de nuestra persona o de nuestra organización, donde lo primero que tenemos que tener cerca es nuestro blog, es nuestro espacio de referencialidad máxima, es el lugar donde si alguien quiere saber quiénes somos y qué decimos y qué planteamos, tendría que entrar a nuestro blog. Este es el lugar donde nosotros podemos controlar al máximo nivel qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Luego de esto, me parece también interesante el planteo del gráfico, y lo comparto plenamente, debe estar Twitter. El poder
de un tweet bien comunicado es clarísimo porque sale al lado de nuestro nombre, al lado de nuestra foto, de nuestro logo, y creo que el impacto que tiene eso es importantísimo, y de alguna forma esa tríada necesaria para comunicar y para tener una identidad digital concreta se cierra con Facebook. Facebook es nuestra plataforma principal de, de interacción multimedial, si se quiere. Nosotros en Facebook vamos a poder, o deberíamos pensarlo de esta forma, digo, para nosotros Facebook, cada publicación que hagamos tiene que ser el puntapié de una conversación con nuestra audiencia. Bien, cada estado que publiquemos, cada post que levantemos de nuestro blog, cada nota de un medio que hable del tema que a nosotros nos interesa, tiene que ser un puntapié para conversar con nuestra audiencia, para empezar a interactuar y para que eso nos sirva a nosotros para avanzar en un concepto que me parece interesante, que también hemos desarrollado bastante, que es que nosotros con esto de nuevos medios y con nuestra identidad digital, ahí donde dice nuevos medios, tranquilamente podría decir identidad digital, empezamos a relacionarnos, a vincularnos, como decíamos recién, con un público fidelizado. Bien, nosotros tenemos un público fidelizado, que es el primer círculo rojo, que si se quiere rodea a nuestra identidad digital, que tiene que ver con nuestros amigos en Facebook, que tiene que ver con nuestros followers en Twitter, que tiene que ver con nuestros fans o likes en nuestra fanpage en Facebook. Digo, acá hay un dato no menor, más allá de que no estemos hablando de Facebook, que es que nosotros cuando somos organizaciones no podemos tener perfiles personales. Nosotros tenemos que trabajar siempre en función de páginas. Bien, primero porque esto es lo que los términos y condiciones de Facebook nos plantean y nos exigen. Y segundo porque es la forma en la cual nosotros vamos a poder aprovechar todo el potencial que nos da Facebook para poder interpretar a nuestra audiencia y poder trabajar en términos publicitarios. Pero me parece interesante entonces pensar que nosotros vamos a tener una audiencia de primer grado, que es esta que se fideliza, es esta que de alguna forma se concreta al momento que nos ponen like en nuestra fanpage, al momento que nos hacen follow en nuestra cuenta de Twitter. Pero me parece lo más interesante pensar es que no solamente le hablamos a esa audiencia, sino que esa audiencia tiene cada uno de ellos su propia red social. Digo, en promedio, cada usuario en Facebook tiene aproximadamente 400, 450 amigos. Bien, nosotros cuando sumamos un fan más o un me gusta más en nuestra página de Facebook, estamos sumando no solamente la posibilidad de hablarle a esa persona, sino que si esa persona interactúa con nosotros, empiece a llegar o a trasladar nuestro mensaje, nuestra convocatoria, nuestra iniciativa a sus propios 450 contactos. Así que me parece interesante pensarlo de esa forma. Nosotros tenemos un público de primer grado que es de alguna forma que fidelizamos a través de del proceso de interacción que nos da la red social, y además tenemos todo un público potencial que si nosotros somos efectivos, y acá vuelvo a la frase de David Duarte, si nosotros tenemos la capacidad real de poder transmitir bien nuestra idea, vamos a poder llegarle, además de a esos contactos fidelizados, a toda su propia red de contactos. Y de alguna forma, lo que nosotros siempre vamos a plantear en términos de campañas es una sucesión de piezas de contenido. Bien, nosotros cuando estamos comunicando lo que estamos siempre es planteando piezas de contenido que se van a ir distribuyendo en diferentes medios y en diferentes plataformas, y lo que tenemos que hacer es concatenarlas para que esto nos genere a nosotros mayores niveles de interacción y confianza con nuestra audiencia. Y ahora sí vamos a entrar en Twitter. Digo, hagamos la pregunta ahora que tenemos que hacerla, y ya que estamos podemos hacerla. Digo, todos acá tienen usuarios de Twitter, todos acá tienen usuario de Twitter personal, ¿hace cuánto tiempo que lo tienen? Nos pueden contestar, hagan clic ahí para ver si estamos todos más o menos hablando de lo mismo y ver qué sentido. Las caricaturas estas, las historietas que van viendo en pantalla son de un chileno, de un caricaturista chileno que es muy divertido, me parece muy interesante, síganlo, que es Alberto Montt. Bien, tenemos uno que no sabe qué es Twitter, y tenemos un gran porcentaje que por suerte estamos en tema, así que vamos avanzando. Está buenísimo, así que estamos más o menos todos hablando de lo mismo.
El resultado sí nos da que el 79% tiene Twitter, el 20% todavía no, así que espero que salgan corriendo a armarse una cuenta de Twitter después de esto, y el 1% le vamos a explicar en este momento qué es Twitter. Digo, la revista Noticias es una de las revistas más importantes acá en términos políticos. En el año 2010 nombró a Twitter el personaje del año, la revista Time hizo algo parecido por esa época. Me parece interesante esta frase de Darío Gallo, que es un periodista bastante reconocido acá en Argentina, que en su momento era uno de los directores de la revista Noticias, que integra de alguna forma en 140 caracteres cuál es el impacto y cuál es el significado de Twitter, ¿no? El secreto en la web es integrar, Twitter es SMS, red social, chat, microblog, todo a la vez y con solo 140 caracteres, digo. Me parece que el potencial que nos da a nosotros Twitter tiene mucho que ver con aprovechar de forma efectiva esta red social y estas herramientas de comunicación interactiva. Eh, Digo, aquellos que tienen Twitter no sé hace cuánto tiempo que lo tienen, a ver, hace cuánto tiempo que estamos jugando en esto. Recién hablaba que en el 2010, digo, hace ya 3 años, ya era parte de un actor fundamental en términos de el mundo en el cual íbamos viviendo, y vemos que por suerte va creciendo. A ver, están votando. Lleguemos un poquito más, hagan clic, así sabemos bien con quién estamos, con qué tipo de audiencia nosotros estamos moviéndonos en este momento. Y nos da que, bien, bastante, más de 2 años o más, es decir, hace 2 años o más el 48%, hace un año el 24% y hace menos de un año el 28%, así que estamos más o menos divididos, y es lógico, esto suele ser así, más en el tercer sector. Eh, Veamos algunos tips primero para pensar algunas cuestiones interesantes. Y acá, perdón, pero le tengo que mandar un dato también a Paula, que la tengo al lado. Cuando nosotros, y estos son algunos tips para que tengan en cuenta, que me parecen interesantes, cuando nosotros arrancamos un tweet con el nombre de un usuario, no lo va a ver toda nuestra audiencia, no lo van a ver todos nuestros seguidores, solamente lo van a ver los seguidores que nos siguen a nosotros y siguen a esa persona. Cuando nosotros queremos hacer un tweet, y Pau, escúchame bien, cuando nosotros queremos hacer un tweet para que todos nuestros seguidores vean lo que está diciendo otra persona y queremos arrancar con el arroba de esa persona, tenemos que arrancarlo antes con otro carácter. Lo que se suele hacer es poner un punto y después el arroba del usuario para que lo puedan ver todos. Si no, solamente se restringe a aquellos usuarios que siguen a las dos personas. Es decir, si arroba desde Wingu hace un tweet que arranca con arroba Juan y Belvis, solamente lo van a ver los que siguen a arroba desde Wingu y a arroba Juan y Belvis, no todos los que siguen a arroba desde Wingu. Dato para tener en cuenta, y eso, claro, es excluyente, exactamente, excluyente de aquellos que siguen a las dos personas. Otros tips interesantes es para mandar mensajes directos, que es una plataforma, que es una herramienta muy potente que nos da Twitter de comunicación directa. Eh, al que le queremos mandar un mensaje directo tiene que ser un follower, si no, no funciona, si no esto no va a andar y no le va a llegar nunca el mensaje directo, con lo cual nosotros tenemos que ser recíprocos de alguna forma en quién nos sigue y a quién seguimos para poder construir estos canales de comunicación directa. Otra cosa, creo que todos lo debemos saber, el hashtag de alguna forma es una forma de etiquetar un tweet para que todos los que estén, para generar una conversación alrededor de un tema, más allá de que nos sigamos o no, y esto arranca con poner el numeral adelante de una palabra. Así que eso también tengámoslo en cuenta, y eso además nos sirve, digo, si ahora ustedes estamos usando el hashtag webinario ONG, así que si hacen clic en algún tweet que diga webinario ONG, Twitter los va a mandar a una búsqueda donde van a encontrar un montón de personas que, más allá de que ustedes las sigan o no, están hablando en este momento de webinario ONG, y ahí ustedes van a poder seguir qué es lo que están diciendo y qué es lo que van resaltando o criticando de esto que yo estoy diciendo hace unos 50 minutos aproximadamente. Seguimos porque si no, no vamos a alcanzar con el tiempo.
casos. Vamos a ver, ahora me parecía interesante empezar a describir cómo hay que usar Twitter por cómo no hay que usar Twitter. Digo, por cómo cosas que quizás no siempre están bien y muchas veces vemos en el uso de redes sociales. Primero es el uso de Twitter en formato call center. Bien, muchas de las empresas, fundamentalmente de servicios, tienen plataformas de uso y de gestión de las redes sociales con un formato call center, con un formato de respuesta. Acá vemos dos casos distintos. Uno tiene que ver con Claro Argentina, donde yo, por ejemplo, lo que hice fue no le mandé un reply, lo que se dice justamente como mencionábamos recién, no arranqué el tweet mencionándolos, sino que hice un comentario para que toda mi audiencia lo lea. Y ellos me respondieron, y en el momento que me respondieron, y justamente porque me planteaban generar una conversación a través de mensajes directos, me empezaron a seguir y yo los empecé a seguir, entonces pudimos seguir la conversación a través de mensajes directos. Digo, esto tiene un doble sentido. En el primero es que quitarme a mí la queja de mi audiencia, es decir, que todo el resto de la audiencia pueda seguir mi crítica y pasarlo a un ámbito privado, lo cual de alguna forma está bien pensado estratégicamente. Y en el otro es fidelizar de alguna forma el vínculo para conmigo y brindarme una solución fundamentalmente que efectivamente me la pudieron dar en ese momento. Y el otro caso, el caso del Club de la Nación, que es un sistema de fidelización de un diario muy importante acá de Argentina, ahí yo sí efectivamente lo que hice fue quejarme de forma directa y se lo hice a través de una interpelación directa. Y algo que a mí me parece que no siempre está bien, que en realidad lo que hicieron fue quitarme del medio, me llevaron a otra plataforma de intercambio, digo, más allá de que probablemente no me hubieran podido dar la respuesta a través de Twitter, digo, tampoco está siempre bien llevarlo hacia otro canal, quizás fue lo mejor que pudieron hacer, pero si plantean un sistema de gestión como este que digo, que es de call center, formato call center, deberían poder dar las respuestas necesarias para las interpelaciones que les hagan los usuarios. Este es un clásico caso de tratar al usuario que está del otro lado como un idiota, por decirlo de alguna forma, por no decir que lo estamos mandando a un lugar no muy lindo. Un usuario le pregunta a Aerolíneas Argentina, perdón, a Aeropuertos Argentina qué iba a pasar con los vuelos de ese día y directamente lo mandan que le pregunte a su aerolínea por tomar lo que dice textualmente. Digo, acá estamos faltándole al respeto directamente, digo, estamos desestimando el interés que tiene el usuario y estamos siendo, y además siendo muy duros y de alguna forma muy poco sutiles en la forma en la que nos comunicamos. Y además hay otro detalle que no es menor, que me parece interesante de ver, que es que hay un ruido en la comunicación, porque la cuenta de Twitter es AA2000 oficial y el nombre del usuario es AA2000 prensa. Bien, si esta cuenta es de prensa, no te pongas a responder las dudas de los usuarios. Digo, si efectivamente la querés usar solamente como una cuenta de prensa, no lo uses para contestarle a los usuarios, y además tendrías que replantear el nombre de usuario en ese sentido, porque está generando un ruido sobre a dónde tienen que seguir o no tus usuarios. Otro problema que suele pasar y que se ve en muchos casos, de Pablo Bruera podríamos decir un montón de cosas, que es el Intendente de La Plata, pero solamente nos vamos a quedar con esto. Tuvo un traspié en Twitter muy fuerte la semana pasada con el tema de las inundaciones. Digo, este es otro uso malo, de alguna forma, de múltiples cuentas. Digo, si nosotros entendemos el proceso lo que yo había planteado antes, de que cada uno de nosotros construye una audiencia, que cada cuenta tiene una audiencia propia, digo, Cultura de La Plata debería hablar de una forma, el SIM de La Plata debería hablar de otra forma y el intendente debería hablar de otra forma, porque cada uno de ellos tiene una audiencia distinta y comunica o debería comunicar de una forma distinta. Digo, está bien que todos hagan, todos difundan la misma comunicación, pero no está bien que utilicen la misma forma, porque de alguna forma es subestimar a tu audiencia, ¿bien? Cada uno de nosotros habla distinto y es un poco los tips que vamos a ver después. Y cada uno de nosotros debe ser consistente en la forma en la que habla con la forma en la que comunica en las redes sociales. Otra de las cosas para tener en cuenta,
tenemos que contextualizar. Digo, un tuit fuera de contexto puede generar esto que estamos viendo acá. Digo, la Policía Federal Argentina no puede, en un tuit que se puede descontextualizar, decir que la droga se convierte en un medio para relacionarse mejor con la sociedad. Bien, más allá de que obviamente en 140 caracteres no podemos estar todo el tiempo contextualizando, pero al menos pongamos un hashtag, pongamos prevención, digo, expliquemos qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que pretendemos decir en el momento que estamos comunicando, porque si no, esto sacado de contexto, insisto, es un problema. Es un problema grave, además. Más desde una autoridad oficial. Este otro tuit acá en Argentina fue muy llamativo y muy replicado por los medios tradicionales. Starbucks es una empresa que hace poco tiempo está instalada en nuestro país. Y saca esta publicación en Twitter donde pedía disculpas, ya que debido a un quiebre se estaban utilizando vasos y mangas nacionales, ¿no? Digo, de alguna forma lo que quisieron decir no estaba mal, querían avisar en realidad que las mangas, que es el sostén que tiene el vaso para que uno no se queme, en vez de ser las impresas que usaban siempre, eran blancas. El problema es que una empresa multinacional, de alguna forma, estaba atacando a los productos nacionales que estaba utilizando, y eso fue muy criticado por todos los medios y por todos los usuarios y seguidores, y aún los que tomamos café asiduamente ahí. Otro para tener en cuenta interesante, muy gracioso, el community manager es una persona, pero no puede comunicar a través de la cuenta oficial. En Garbarino es uno de los sitios, es una de las empresas de compra y venta de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos más grandes de nuestro país. Y está bueno que tengan un community manager, pero no está bueno que el community manager haga catarsis a través de la cuenta oficial. Esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Hay que tener límites, Esto lo publicó Walmart en México. Walmart estaba en ese momento poniendo una campaña de que ponían a temblar los precios, y hubo un terremoto en México. Y no pueden poner que si hubo un terremoto en México, ahora sí pusimos a temblar a las otras tiendas con nuestros precios. Después tuvieron que obviamente salir a rectificarse en ese sentido, y porque realmente había una falta de sensibilidad tremenda para poder publicar eso en ese sentido con una catástrofe en términos sociales y climáticas en ese país. Otro más, un caso de Chile en este momento. Sí. Tati Acuña, una funcionaria de tercera línea del Ministerio de Salud, en el medio de la gran crisis de la revolución educativa, como en Chile hace un año y medio aproximadamente, tuitea: se mata a la perra y se acaba la leva. Tuvo que salir el ministro de Salud de Chile a decir que no expresaba de alguna forma el pensamiento oficial del ministerio, más allá que después se puede discutir eso o no, si lo representaba o no, pero también no es solamente pensar que nosotros comunicamos solamente desde las cuentas corporativas, sino que nosotros, al estar identificados con nuestra organización, con nuestra empresa, con nuestra ONG, aun cuando comunicamos desde nuestra propia cuenta personal, tenemos que tener muy en cuenta que representamos a la organización de la cual somos parte. Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente de Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de nuestro país. No solamente tuitea mal, escribe mal porque no pone la E después de la D en ese caso, sino que además los nombres de los dos jugadores que menciona estaban mal escritos: Caruso con doble S y Ervitira con B corta. Después obviamente tratan de recuperarlo, y porque ya era un hashtag instalado, ya era trending topic en Argentina, tuiteando como Macri y poniendo todas cosas mal, así que pues, lo tuvieron que dar vuelta en el momento. Avanzo un poco más porque no nos da el tiempo. La última pregunta y ya nos vamos y ya avanzamos. Y después le voy a dar la presentación porque no vamos a llegar a la parte final, que es la de las herramientas, así después ustedes las puedan revisar. Un poquito más nos vamos a poder pasar, me dicen acá, así que buenísimo.
unos minutos. Si ustedes se quedan, nosotros unos minutitos más tenemos para dedicarles. Me parece interesante, volvemos a otro chiste más de Alberto Montt, más allá de la ironía, es muy fácil, solamente tenemos que abrir una cuenta de Twitter y dedicarnos a pedir donantes de sangre, ¿no? Hay mucha solidaridad en Twitter, y eso se ve realmente, hay mucha gente dispuesta muchas veces a colaborar, y aunque sea aportar un retweet para alguna causa con la que se sienta identificado, me parece interesante, y me parece interesante ver un poco estos cuatro ejes fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para plantear un poco cómo tenemos que comunicar en Twitter. Tenemos que ser fundamentalmente auténticos, y autenticidad, ¿qué quiero decir? Quiero decir justamente esto que planteaba hace un rato. Se tiene que entender, cada una de las personas y cada una de las organizaciones tiene una voz, implícita o explícita, pero nosotros, de alguna forma, cuando somos, acá el equipo de Wingu tiene una forma de comunicar, tiene una forma de trasladar su mensaje, y los tweets no pueden diferir, no pueden generar ruido en ese proceso de comunicación. Tienen que ser auténticos, tienen que representar el espíritu de la organización y el espíritu de la marca, el espíritu de la organización social, si se quiere. Tenemos que ser constantes. Una de las cuestiones que muchas veces se ve en casos de redes sociales, que solamente lo utilizamos en el momento que tenemos el evento, que solamente lo utilizamos en el momento que tenemos la convocatoria específica. Tenemos que tratar de ser lo más constantes posibles y de trasladar mensajes que tengan que ver con los intereses de nuestra audiencia para no perderla. Tenemos que ser verosímiles, que tiene un poco que ver con esto que decíamos de la autenticidad, y tenemos que tener fundamentalmente responsabilidad corporativa, que tiene un poco que ver con esto que decíamos de Walmart, con esto que decíamos del caso de Starbucks. Tenemos que entender que nuestra organización es parte de un conglomerado social, y que nosotros dentro de esa sociedad debemos, y más si somos una organización social, pretendemos tener un rol positivo, bien, y no podemos estar comunicando cosas que nos generan a nosotros impactos negativos desde ese lugar. Si se quiere, si quieren, hacemos algunas preguntas y respondemos, y después les dejo la presentación para que ustedes la puedan ver y puedan avanzar un poco sobre las herramientas que son las que vienen después para gestionar, que además cada una está descripta con los intereses que nosotros nos pueden generar y los bonos que nos pueden dar. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Avanzamos, le voy a hacer una pequeña descripción rápida, un minuto como mucho para cada uno, para que puedan ver estas herramientas que para mí son muy útiles, la mayoría de ellas. La primera es Hootsuite, aquellos que trabajan en términos profesionales con este tipo de herramientas, que trabajan en términos multicuentas, y los que lo hacemos efectivamente diariamente, es una de las herramientas que más utilizamos. Nos sirve para gestionar varias cuentas a la vez, nos sirve para poder programar publicaciones en el tiempo, nos sirve para acortar las direcciones de forma automática, nos da métricas sobre las direcciones que acortamos, y además lo podemos tener en el iPad, lo podemos tener en el BlackBerry o en un teléfono Android, lo podemos tener además en nuestra computadora. Es una gran herramienta para gestión profesional de redes sociales. TweetDeck de alguna forma es la competidora, si se quiere, de esta herramienta. Me parece también muy interesante las opciones que nos da. Particularmente la compró Twitter, con lo cual está muy centrada en el uso de Twitter. También tiene gestión multicuentas, también nos permite programar publicaciones, también nos permite acortar direcciones, y es multiplataforma. SocialUnf es, si se quiere, la menos linda en términos de interfaz y de uso, pero nos permite algunas cuestiones interesantes, como nos genera un reporte de interacciones. A mí me llegan, en las cuentas que tengo asociadas a SocialUnf, me llega un mail diario con todas las mentions y replies que tuvo la cuenta con la que yo trabajo. Nos permite programar mensajes directos de respuesta cada vez que nos empieza a seguir un seguidor. Así que eso también es una cuestión interesante. No se maten ahora en abrir cada una, después siéntense un rato y mírenlas. Cloud
Es de alguna forma hoy el estándar en términos de medición de influencia. Nos sirve a nosotros, digo, y esto es algo muy relativo, tómenlo entre comillas cuando hablo de influencia, pero lo que nos genera de alguna forma es un indicador respecto del poder de fuego, si quiero, el poder de trasladar un mensaje de forma efectiva de un usuario a su propia audiencia, a través de la llegada que tienen, a través de la amplificación y a través del alcance que tiene su propia comunicación. Nos permite generar listas además para comparar usuarios y de alguna forma se ha convertido casi en un estándar de medición de influencia. Fabstar FM nos permite a nosotros poder evaluar la cantidad de retweets y de favoritos que ha tenido cada una de nuestras publicaciones y ver quiénes han sido los usuarios que lo han hecho para poder de alguna forma empezar a evaluar y a ver cómo reacciona nuestra audiencia y quiénes son los miembros de nuestra audiencia que reaccionan para con nosotros. Y fundamentalmente ver esto que es el reach, ¿no? El alcance que nosotros tenemos con nuestras publicaciones. 20feet es otra herramienta interesante, tiene que ver con lo que hace es evalúa nuestro comportamiento en las redes sociales y con ello nos construye indicadores de promedios de alguna forma sobre, por ejemplo, no sé si nosotros por día sumamos entre 2 y 5 followers, y eso lo construye como un promedio, y si un día sumamos 0, nos va a mandar un mail avisándonos que ese día hubo un comportamiento anormal, en este caso negativo, y si nosotros sumamos 10, también nos va a mandar un mail avisándonos que hubo un comportamiento anormal, y eso nos va a servir a nosotros para luego seguir, evaluar fundamentalmente nuestro comportamiento. Esto lo podemos programar además por RSS para que, como decía, nos lleguen como notificación. Bitly es un acortador de direcciones, pero que tiene tres puntos fundamentales. El primero es que nos da analytics en tiempo real. Nosotros podemos evaluar cada uno de los links que acortamos con Bitly, cómo está midiendo en tiempo real, cómo va impactando eso en tiempo real a medida de lo que nosotros vamos publicando. Nos permite personalizar las publicaciones, es decir, no solamente tiene que salir desde un link que sea bit.ly, sino que si nosotros compramos o tenemos una URL corta, eso, por ejemplo win.u, si pudiéramos tener esa URL, podría acortar directamente a través de nuestra URL para además tener brandeado, poder aprovechar el espacio del link que tiene que ver con la dirección. Bien, y como decíamos, podemos además personalizar cada link por si después lo queremos replicar en otro lugar. IFTTT es una aplicación muy interesante, es una plataforma web, una web app, que lo que nos permite es hacer trabajar a la web por nosotros. Nos permite, por ejemplo, que si nosotros publicamos algo en nuestro blog, se replique en Twitter o se replique en Facebook, o pueda salir vía RSS a algún otro lugar, o ser enviado por mail. Por ejemplo, yo lo tenía mencionado en otro lugar, yo lo tengo vinculado a Foursquare. Entonces yo cada vez que hago un check-in en Foursquare, ese check-in se me anota en mi calendario de Google. Así yo tengo una memoria colectiva de los diferentes lugares donde estuve, donde he estado andando y haciendo check-ins, para si después me olvidé de algún lugar, poder tenerlo. Nos sirve para integrar, y tiene que ver el IFTTT, el nombre, con este silogismo, ¿no? If this, then that. Si esto, entonces lo otro. Entonces podemos programar condiciones que cuando pasa algo en una herramienta, nos replique en otra. Me parece interesante para que lo vean y vean cómo lo pueden aprovechar. Otra, la antepenúltima, no, vale, quedan 2 o 3 más, perdón. Google Trends nos va a permitir a nosotros evaluar niveles de búsqueda, volúmenes comparativos de alguna forma de búsquedas entre temas y entre una y otro tema, otra palabra de búsqueda. Nos permite exportar esto en CSV, nos permite ver cómo miden las palabras en diferentes lugares, así que es muy interesante para trabajar sobre niveles de búsqueda y ver cómo los temas van impactando en diferentes lugares. Trends Map es muy interesante, a mí me sirve mucho y me gusta mucho utilizarla. Lo que hace es geoposicionar qué es lo que se está diciendo en Twitter en tiempo real. Ustedes entran en trendsmap.com
en este momento y además les va a pedir que habiliten el geoposicionamiento de su propio navegador, de su propia IP, y les va a mostrar en una nube cuáles son las palabras que están siendo mencionadas en Twitter alrededor de ustedes. Está muy bueno para seguir tendencias. Las ciudades que tienen tendencias en Twitter tienen además un @trends con el nombre de la ciudad para que ustedes puedan ir siguiendo cuáles son las palabras que van apareciendo alrededor de ustedes. Social Bro es muy interesante también. Lo que nosotros nos va a permitir es fundamentalmente trabajar sobre nuestra audiencia. Nos va a generar algunos indicadores como este que pueden ver acá, que es la mejor hora para tuitear. Es decir, evalúa según el comportamiento que hemos tenido nosotros y cómo eso ha impactado sobre nuestra audiencia, cuáles son los mejores horarios, es decir, los horarios en donde más hemos generado impacto, y según eso nos va generando indicadores. Mírenla también. Y la última, Rapportive, que es una herramienta que se monta sobre Gmail, o sobre diferentes plataformas, sí, sobre Gmail fundamentalmente, y nosotros la instalamos en nuestro navegador, y lo que nos da es información social de la persona con la cual nosotros estamos interactuando en el mail. Bien, nos dice si ese mail tiene una cuenta asociada en Twitter, si ese mail tiene una cuenta asociada en Facebook, en LinkedIn, y nos da datos sobre ellos que de alguna forma nos permite a nosotros construir inteligencia social sobre las personas con las que vamos interactuando. Llegamos hasta el final, contestamos algunas preguntas. ¿Cómo se pueden, acá nos preguntaba Tomás, cómo se pueden aprovechar el social media para campañas solidarias? Y bueno, es un poco esto, la respuesta es toda esta hora que estuvimos charlando. Tiene que ver fundamentalmente con saber quiénes de nuestra audiencia son las personas que le interesa eso, empezar a detectarlos, empezar a ver, bueno, si esta persona me retuitea cada vez que yo estoy hablando de, no sé, temas de derechos ambientales, y bueno, empezar a contactarme y a construir vínculos directos, y todos los que trabajamos en términos en temas de posicionamiento de temáticas específicas, sabemos que mucho de esto es comunicación directa. Digo, no hay fórmulas ni recetas que sirvan para todo. Acá hay que conocer a la gente y hay que vincularse con ellos y hay que sumarlos a nuestras convocatorias fundamentalmente. Y eso, para saber a quiénes tenemos que sumar, tiene que ver con esto, ¿no? Con evaluar el impacto, es decir, quiénes nos retuitean más, quiénes nos ponen me gusta siempre, quiénes nos comentan, y empezar a construir canales de comunicación directa, me parece. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para conseguir followers? Es bueno seguir a todos nuestros seguidores. Creo que es bueno seguir a todos nuestros seguidores desde el punto de vista por dos cuestiones. Primero, es como un mimo que le hacemos, no es como una caricia que le hacemos, porque le demostramos que no solamente queremos que nos lean, sino que además nos interesa lo que ellos están diciendo, lo cual además sería interesante que nos interese realmente lo que ellos están diciendo y poder leerlos. Y las estrategias para conseguir followers tienen que ver con estar vinculados con el medio con el cual nosotros nos interesa ser parte. Es decir, fundamentalmente, si hay medios especializados que hablen de nuestra temática, vincularnos con ellos, estar en los eventos y potenciar, y en cada una de las comunicaciones que nosotros hagamos poner nuestros canales de redes sociales. Yo veo en muchos lados, en muchas campañas, que ponen el logo de Facebook y el logo de Twitter y no ponen el @. Digo, a ver, si nosotros le estamos haciendo simplemente publicidad a Facebook y a Twitter, sino difundimos nuestro usuario. Digo, pensémoslo bien siempre cómo aprovechamos ese recurso. ¿Qué otra más tenemos? ¿Cómo se puede mapear una red social? Y hay diferentes herramientas, la mayoría de ellas no son demasiado efectivas. Lo que yo mostraba de Facebook, ya en este momento Facebook mismo no nos lo deja hacer, al menos de una forma directa. Hay trabajos en realidad que hay que hacerlos a través de CRMs fundamentalmente. Wingo sabe mucho de CRMs y muchos de los que ellos utilizan van en ese sentido de integrar redes sociales y de empezar a construir grafos alrededor de nuestros seguidores y ver cómo se vinculan entre sí. Digo, hay herramientas bastante más complejas, pero para hacer las consultas de CRM acá me dicen que manden a info@wingu.web o @desde Wingu, pregúntenles sobre cómo trabajar con estos temas. Y me quedaba una sola pregunta más.
¿Cómo podemos saber quiénes dejaron de seguirnos? Si no me equivoco, es unfollow.net, la herramienta. Ahora no puedo verlo en mi pantalla porque lo tengo con la presentación, pero ahora se los dejo y lo agregamos como una última diapositiva que es para que ustedes puedan ver. Se registran y les mando un mail semanal con la cantidad de gente que lo dejó de seguir y quiénes son esos usuarios. Así que por mi parte les agradezco por la atención, espero no haberlos distraído demasiado tiempo más allá de sus responsabilidades, espero que les haya servido, ahí tienen mis datos de contacto, insisto, espero que les haya servido, espero que esto lo puedan aprovechar y que les pueda servir para ustedes, ahí tienen mi cuenta de Twitter, mi blog y mi mail por si tienen alguna consulta extraordinaria. Les agradezco nuevamente a todos ustedes por la atención, les agradezco a los amigos de Wingo por haber estado acá y convocarme nuevamente para ser parte de esta comunidad. Y nada, espero que les pueda servir y espero que puedan aprovechar todo esto en sus campañas y que lo usen para el bien, fundamentalmente. Así que, nuevamente, muchas gracias y los paso a Paula, ¿no? Directamente, cerramos acá. Gracias, espero que nos veamos alguna vez, más allá de la pantalla, y nada, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.